Hola, yo soy Luna, más conocida como la mamarracha lectora, y hoy os traigo un vídeo muy especial porque estoy celebrando mi cumpleaños. Hace poco, el 5 de julio, fue mi cumpleaños, aunque esto lo estoy grabando antes, que no quepa duda a nadie, pero el 5 de julio fue mi cumpleaños y me hacía mucha ilusión, porque me he puesto nostálgica. ¿Quién no se pone nostálgica en su cumpleaños? Yo la verdad es que nunca me pongo nostálgica. No, yo soy de los que gozan con su cumpleaños, lo gozan mucho. Que lo que yo vengo a deciros aquí es que os traigo un vídeo nostálgico, porque en mi cumpleaños es una fecha genial para recordar los mejores libros de hace 10 años. Hoy os traigo lo que estaba leyendo en el 2014. No solo los mejores, sino en general todos, porque en realidad en el 2014 solo me leí 12 libros, sí. No sé si habrá alguno más y se me haya olvidado apuntarlo, porque en el 2014 empiezo a apuntar libros en el Goodreads, pero yo antes los apuntaba en otra plataforma que ya no la tengo, la perdí, o sea, se fue. Ya no tengo apuntado eso. Vamos a empezar por la peor lectura del 2014. ¡Hostias! Vale, empezamos fuerte, amigos. La peor lectura del 2014 fue Leal, la tercera parte de Divergente, que sí, fue la época de Divergente. Aquí, en este año me leí dos trilogías que me marcaron mucho, y una de ellas fue Divergente. El primero me flipó, me gustó muchísimo, me encantó, lo súper enamorada. El segundo estaba bien, me sigue gustando, estaba bien. Bueno, el segundo, aquí veo el segundo lo suspendí. No me acuerdo por qué lo suspendería, pero yo lo recuerdo bien, ¿eh? Yo recuerdo que el segundo me gustó. El problema fue el último, el tercero, con ese final, que a algunos les gustarán, a otros no, yo lo odié. Punto. O sea, punto. Y eso que había una pista muy fuerte, que es el único libro narrado por dos personajes, por Cuatro y por la prota. Amamos a Cuatro, eso está claro. Y bueno, pues sí, el año de Divergente. El primer libro mola un huevo. Más, y bueno, con las trilogías, otra trilogía que me marcó mucho fue los laberintos, coño, el corredor del laberinto. Que me leí los tres y creo, y todas las aprobé con un sobresaliente a los tres. O sea, sí, yo recuerdo que me flipó el corredor del laberinto, sobre todo el primero, ¿vale? El primero para mí fue especial. El primero me gustó muchísimo porque a mí el tropo de la gente encerrada en el laberinto, unos chavales, además que tenían lenguaje propio, o sea, habían construido su propio lenguaje. Maravilloso. Y el hecho de que tenían que salir del laberinto con todas esas monstruos que había, mecánicos, y me flipó. Luego el resto, como ya le había cogido cariño a los personajes, pues también me gustó mucho, ya digo, sobresaliente los tres. Sí es verdad que tiene sus más y sus menos, por eso tampoco he continuado con ella. O sea, ya con el tiempo he visto que tenía sus más y sus menos, ojo. Pero en su momento me encantaron. Y tengo muy buen recuerdo de ellos, pero mucho. Me gustaron muchísimo. También a ver, a mí siempre me han gustado los libros tirando a gotiquillos, tirando a oscuritos, tirando a juro. Efectivamente, me leí el primero de la trilogía. ¿Qué era esto? El primer libro era Oscuros. ¿Qué portadas? Es que esta portada me tenía enamorada. Pero enamorada hasta las trancas. De Lauren Kate. Pero lo dejé ahí porque, a ver, eh, pues tampoco me daba nada nuevo, ni en ese momento, fíjate. Pues eso, historias juveniles de romance oscuro con seres paranormales, no sé, creo que había ángeles aquí, si no recuerdo mal. Y, mira, me gusta porque tengo
una frase, solo tengo una frase. Y lo que puse que es un tantito infantil y facilón. Sí. Yo soy, a ver, mis reseñas son de 10 todas. Para pasar un ratillo. Yo creo que en estos momentos sería incluso mejor persona con estos libros, yo creo. O sea, me portaría mejor. Nada, eso porque quiero ser positiva con estos libros, no. Mira, pero me encantan. O sea, y tuve una época muy fuerte que buscaba todos estos libros juveniles, de estos tirando gotiquillos. Oh, me encantaban. Hostia, y ya había salido la película de, ¿cómo era? Memorias de un adolescente zombie, que me flipó, que me parece maravillosa, romántica, con zombies. Además que es una gran película. Y estaba basada en el libro que se llama R y Julie, si no recordaba mal, de Isaac Marion. Y claro, que por cierto es primera de trilogía. Yo solo me he leído no sé si salieron alguno más en español, no lo sé. Esto lo editó Plaza James y le di un 3. O sea, recuerdo que me gustó mucho más la película, que lo disfruté mucho más. Y aquí lo que intentaron hacer fue un retelling de Romeo y Julieta, pero con zombies. Él es un zombie. Y lo que me pasó es que todo lo que viene siendo zombies me gustó mucho, toda la parte zombie me encantó, pero la parte humana me aburrió bastante. Eso es lo que me pasó con este libro. Me gusta más la peli, de hecho la peli la tengo en físico. Me encanta. ¡Hostia! También es la época de Delirium. ¡Oh, Delirium! Seguro que os acordáis de Delirium. Madre mía, pero qué tres trilogías tenía aquí. Delirium, sí, que abandoné. Solo me leí el primero. Además creo que este le encontré en una oferta de estas. ¿Recuerdo? Bueno, da igual. que desparramo. A ver, que le di un 3. Me gustó, pero yo creía que tenía altas expectativas. Yo recuerdo que tenía muchísima gana de Delirium porque lo habían puesto tan bien que cuando lo leí dije, hay una cosita tirando al final del libro que no fue para mí, digámoslo. Y me echó para atrás y dije, bueno, si acaso más adelante me leo los siguientes. Y hasta ahora, que no me los he leído. Vamos. Pero, joder, Delirium, tío. Cómo mola. Ilusión. Ah, qué cosa. Mira, aquí tengo que... Mi problema fue con los personajes. Que no la protagonista seguramente, los secundarios o no sé, no me gustaban mucho. Tenía aquí apuntado. Pero vamos. Sí, es que ya me acuerdo. Era la protagonista que no me gustaba. Me acuerdo, ya me voy recordando. ¿Qué más tenemos? ¡Hostia! Es el año que me leí El color de la magia. Otro, hoy. Ese me marcó muchísimo. El color de la magia. Que me lo compré en el kiosco, me costó un pavo. Edición de kiosco, buenísimo. Ojalá que sigan costando un pavo las ediciones de kiosco. Bueno, de Terry Pratchett. De hecho, me deshice de él hace muy poco. Porque le tenía mucho cariño a esa edición. Pero es que no me... A ver, sí que me gustó, pero me pareció muy denso. Hostias, muy denso. Eso sí, tiene ahí una cuna de... Yo le veo un potencial a este libro. O sea, yo sé que más adelante me va a flipar. Es que entrar en este mundo me parece muy duro. Y, de hecho, más adelante en el tiempo, lo comenté con unos amigos. De hecho, mi padre también leía mucho Terry Pratchett. Y me dijeron que es que empezar con El color de la magia es muy duro. No se empieza con El color de la magia. No se empieza. Que ese libro es el más espeso de todos. Que mejor te lees el de las brujas primero, el de la muerte, el de no sé qué. Pero no, El color de la magia. Y yo empecé con El color de la magia. ¿Qué me pasó? Que le cogí... Bueno, en realidad, antes de este ya me había leído Buenos Presagios, pero bueno. Solo Terry Pratchett. Le cogí un poco de miedo al Terry Pratchett. Y no, volví a leerlo. Y eso que mi padre tenía muerte, bueno, la trilogía de la muerte. Y lo que pasa es que no tenía la de las brujas, y yo le tenía muchas ganas la de las brujas. Pero bueno, tenía unos cuantos, no muchos, pero tenía unos cuantos del Terry Pratchett.
y nunca los llegué a leer. Mira, a lo mejor ahora debería cogerle alguno a ver qué tiene por ahí y darle otra oportunidad al Terry Pratchett. Aún así, yo no... A ver, me gustó el color de la... De hecho, tiene una peli que me gusta mucho, el color de la magia. La peli me parece maravillosa. Tiene muy buenas ideas, muy buen mundo, muy buenas iras de olla. Pero es espesito este libro. Pero potencial. O sea, tengo que leer más. Tengo que leer más al Terry Pratchett. Seguro que hay otros libros que me apasionan de él. Porque su tono sí que me gustó mucho. Es su humor me gustó muchísimo. Bueno, pues mira, se lo voy a decir a mi madre. Cuando vaya a su casa le voy a robar uno de Terry Pratchett. A ver qué tenemos por ahí. Más. Pues si me quedan dos por hablar. Pues mira, seguimos por Cabeza de Ciervo. Esto fue una compra que hice por instinto, por así, en la Feria del Libro del 2014, que me lo vendió el autor. Me lo vendió muy bien el autor, me cayó genial, me lo firmó y me encantaba. Por cierto, la portada me encanta. Y bueno, yo lo cogí así. Por cierto, el autor es Francisco Miguel Espinosa, que no sabía, no sé yo, me lo vendió muy bien, pero bueno, yo una vez ya en frío dije, no sé yo, pues me encantó. Le di un 4, eso sí, pero me encantó. A ver, es un thriller con un asesino en serie, con un misterio en un pueblo. Mola mucho. Y es muy bruto, ¿eh? Hay cosas muy brutas aquí. Me lo pasé muy bien. Tengo un muy buen recuerdo de él. Recomiendo muchísimo Cabeza de Ciervo. Me gustó muchísimo. Muy bueno. Por cierto, ¿quién lo publicó esto? Dolmen. Esto de Dolmen. Ansia. Terminamos con Ansia. Tenía que terminar con Ansia. ¿Por qué? Porque esta es una de mis películas favoritas del mundo mundial. Va de vampiros. Yo lo conocía por la película, que ya, de hecho, cuando me leí el libro ya me la había visto muchísimas veces. Por cierto, ¿por qué me apasiona tanto la película? Aparte que tiene actorazos cojonudos. Uno de los actores es David Bowie. Y yo estoy enamorada de David Bowie de toda mi puñetera vida, ya lo sabéis. Y aquí pues hace de vampiro. ¡Ojo! ¡Vampiro! Bueno, no es vampiro. Es un... ¿Cómo se le llama? Un ghost. No era un ghost. Un familiar. Los que cuidan a los vampiros. Aquí lo que tenemos es una vampiresa. ¡Ay, qué vampiresa, señores! ¡Qué vampiresa! Y me gusta porque es una relación un poco lésbica. Tenemos aquí. Es muy buena. Digamos que esta señora, esta vampira, está marcada por la muerte, porque lo que hace es emparejarse y digamos que va dejando que su marido se vaya muriendo. Entonces, ahora mismo, su presente marido está en las últimas y va a conocer a una muchacha. Y bueno, pues esta muchacha le parecerá bien, le parecerá mal, querrá meterse en este meollo, me encanta. Es un libro buenísimo. Además, recuerdo que este libro me lo compré por 3 euros en su momento, en una edición de bolsillo, en una tienda aquí de cómic, de Leganés, en Actual Crisis. Maravilloso. Pues yo creo que, mira, por cariño y por amor, Ansia sería el libro mejor del 2014, porque sí, porque lo merece. Ya sé que tiene más nota El Corredor del Laberinto, pero Ansia es Ansia. El Ansia, es que libro de vampiros, de vampiresas, que hay pocas. Maravilloso, de verdad, ¿eh? Y peliculón, como poco, peliculón. Por cierto, a ver, ¿qué más datos podemos dar? Mi libro más finito que me leí en el 2014 fue Cabeza de Ciervo, con 264 páginas. Y el libro más gordote fue Corredor del Laberinto, con 528. Y no tengo mucho más que decir porque tampoco son tantos libros. Yo con Leal tengo una espina clavada, eso me duele, Leal me duele en todo el alma. Pero bueno. De hecho, aún hablamos mi amiga Monse y yo de Leal, de lo mucho que nos jodió Leal.
Yo creo que le bajé a 2 el segundo por el tercero. Porque yo recuerdo que el segundo me gustó. No sé por qué tiene 2 estrellas, pero yo creo que lo bajé por el dolor que sentí. Pues nada, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por verme. Decidme, ¿qué leísteis hace 10 años? Necesito, una lista de todo, de todo. Nada, ya está. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!